Jóvenes, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar 5 ejemplitos correspondientes al curso al tema de calor y temperatura que corresponde al curso de física. Acá tenemos un problema contextualizado, del cual nos dice, por ejemplo, tenemos un resto de un meteorito, ¿el cual consta de quién? De diferentes materiales, ¿sí? De diferentes minerales, de un material desconocido, no se conoce. Este material se ha llevado a un laboratorio donde uno de los ingenieros dice que es padre de uno de los alumnos del colegio Jesús Reparador. Realiza el siguiente experimento para obtener ¿qué desea obtener? El calor específico de dicho material. ¿Cuánto utiliza? Dice que de ese material va a utilizar 200 gramos. 200. Como es el mismo material, lo pones en ambos lados en el grafiquito que ya le he puesto en la pizarra. ¿Qué más dice? Lo calienta desde 20 hasta 120. Si lo calienta desde 20, sí que ese material ha tenido una temperatura de 20. Y después ha obtenido ¿qué? Hasta 120. Utilizando para ello, ¿cuánto de calor ha utilizado para elevar la temperatura? A 0,62 calorías. Entonces acá pones acá calor es igual a 0,62 kilocalorías. ¿Sí? Una temperatura, tenemos una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Cuál es la temperatura inicial? 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final? Ahí lo tenemos, ¿ves? ¿De qué nos piden calcular? Nos piden calcular el calor específico. Entonces, ¿qué decimos, campeón? El calor específico es igual. Antes está relacionado con eso. El calor es igual. Calor específico, el material, la masa del material. ¿Por qué? Por la variación de temperatura. Profesor, ¿qué calor se ha empleado para elevar la temperatura de 20 a 120? 0,62. Pero tú sabes muy bien que esto todo está... El calor específico está en calorías. Entonces, esta acá lo vamos a ¿qué? Reemplazar por ¿qué? Por 1000. Eso representa acá. Calor específico por la masa. ¿Cuánto es la masa? 20 gramos. 200 gramos. Acá lo dice. ¿Por qué? Por la variación de temperatura. ¿Qué variación de temperatura, profesor? Temperatura final menos temperatura inicial. Profesor, acá te sale bien cuando te sale multiplicando, te sale 620. Cuando te sale acá, profesor, esto de acá te sale ¿cuánto? Profesor, me sale 20.000. ¿Por qué 20.000? 120 menos 20 es 100. Por 2000, 20.000. Este 20.000 pasa a dividir. Entonces, ¿qué te va a quedar? Profesor, al final te va a quedar 0,031. Porque mira, se va un 0, te queda 3 0, 0,31 calorías sobre gramos por centígrado. Esa es la respuesta de la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. A 50 gramos de cierto material, ahí lo tenemos. 50 gramos de cierto material, acá lo vamos a anotar. 50 gramos de cierto material. ¿Se le entrega cuánto? Profesor, el calor que se emplea para elevar esa temperatura es 1000 calorías. 1000 calorías. 1000 calorías. ¿Qué más dice? Determina la temperatura final. Determina. Entonces, nos piden hallar la temperatura final. Eso es lo que nos piden hallar. Dice que su temperatura inicial es igual a 10 grados centígrados. Entonces, para poder hallar la temperatura final, tenemos que hacer esto. Emplear la fórmula de calor. ¿A qué es igual calor? Calor es igual ¿a quién? Calor específico del material por la masa del material por la variación de la temperatura. ¿Sí? ¿A qué es igual? Entonces tenemos esta partecita de acá. ¿A qué es igual? Entonces, calor ¿a qué es igual? Se entregó 1000. Calor específico, 0,25. 0,25 por la masa. ¿Cuánto es, profesor? 50.
La variación de temperatura. Temperatura final no tenemos, es lo que nos piden. Y temperatura inicial, ¿cuánto vale, profesor? Vale 10. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué te parece si qué te parece si de acá, 25 por los decimales es entre 100 por 50 por TF menos 10? Ahí lo tenemos. ¿Qué te parece si acá le sacamos 50 2, 50 1? Vas a multiplicar, ¿cuánto sería? 2000. 2000 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto te digo? 25, 25T. Pones acá 25T. Menos ¿cuánto? 25, 250. Profesor, 250 pasa a restar. ¿Cuánto te quedaría? Directo, ¿no? 25TF es igual a 1750. Y TF pasando a restar, pasando 25 pasando a dividir, tú sabes que vamos a dividir solo la parte que tiene valor, 175 entre 25. 100 trae 4 veces y 75 trae 3 veces, entonces sería 7. Pero agregamos el 0, entonces la temperatura final alcanzada al entregarle 1000 calorías es 70 grados centígrados. Ahora pasemos al siguiente problema, que es para dos sustancias, ahí está, A y B, se tiene que el calor específico de A, calor específico de A es igual a ¿cuánto? 3 veces el calor específico de B. ¿Sí? Esa es la relación. Vamos a ver, ¿qué me dice? La masa de B es igual a 5 veces la masa de A. Entonces, ¿qué más se dice? Ambas se entrega el mismo calor. Para ambos se emplea el mismo calor. Entonces, ¿qué decimos? El calor de A es igual al calor de B. Entonces, vamos a buscar la relación. ¿A qué es igual calor? Profesor, calor es igual calor específico de A por la masa de A. ¿Por quién? Por la variación de temperatura de A. Calor específico de B por la masa de B. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la variación de temperatura de B. Y hay que reemplazar. Calor específico de A, que es igual a 3 veces el calor específico de B. 3 veces el calor específico de B. La masa de A, eso todavía no vamos a emplear porque eso lo vamos a emplear por la variación de temperatura de A. Calor específico de lo dejas ahí. La masa de B, ¿a qué es igual? 5 veces la masa de A. 5 veces la masa de A. Por la variación de temperatura de A. En ambos lados encuentras, ¿qué encuentras? Encuentras calor de B, te va masa de A, masa de A. Entonces, la relación de la variación de temperatura entre la variación de temperatura de A y variación de temperatura de B es igual a ¿cuánto? 5. Esto que está multiplicando, ¿qué hace? Pasa a dividir. Entonces, y esto pasa también, este TB pasa a dividir, el 5 se queda ahí y el 3 pasa. Entonces, la relación que se guarda entre la variación de temperatura de A y de B es de 5 es a 3. Esa es la respuesta de la pregunta 3. Pasemos a la pregunta 4. Se tiene 500 gramos de un metal. Como no sabemos el metal, le pones ahí. Para este lado lo ponemos ahí. Ahí lo tenemos. Ahí está. 500 gramos. Entonces vamos a poner acá 500 gramos. 500 gramos. ¿Sí? Cuyo calor específico te lo dan 0,4 calorías sobre gramos por grados centígrados. Que se encuentra. ¿Sí? Es importante acá. Vamos a arreglar para que tú lo puedas ver. Si tú no lo puedes ver, entonces yo no me siento feliz. Que se encuentra a 20 grados centígrados si se le calienta hasta 200 grados centígrados. Entonces, ahí te piden
te van a pedir, determina el calor ganado por dicho método. Te piden el calor. Entonces vamos a identificar primero la temperatura. ¿Con qué temperatura comenzó? A ver, profesor, la temperatura que comienza es 20 grados centígrados. Temperatura final, ¿a qué es igual? 200 grados centígrados. Ahí tenemos. ¿Y qué nos piden? Ah, profesor, el calor empleado, eso es lo que no sabemos. Profesor, el calor, eso es lo que no sabemos. Ahí lo tenemos y vamos a poner así. Porque no lo sabemos. Entonces vamos a obtener ese calor. ¿Qué decimos? Profesor, el calor entregado para elevar esa temperatura a ese material, ¿a qué es igual? Al calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Calor, no sabemos. Calor específico, ¿qué es igual? Ah, profesor, es 0,4 por la masa. ¿Cuánto es la masa? 500. Por la variación de temperatura, es final menos inicial, 200 menos 20. Calor va a ser igual, profesor, 500, date cuenta, dos ceros a favor y uno en contra, ¿qué sería? Va a ser 5 por 4, 20, más un 0, 200. Por 180. Entonces, el calor es igual a ¿cuánto? 18 por 2, 36. Y te das cuenta, 3000 es 36.000 calorías. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, si la respuesta estuviera en kilocalorías, sería 36 kilocalorías. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 4. Vamos a la pregunta 5. Dice, un clavito. ¿Qué te parece si el clavito lo hacemos de esta manera? Un clavo inmenso, ¿ya? Ya tenemos acá un clavito. ¿Sí? Un clavito por acá, vemos este acá. ¿Sí? Un clavito. Y tenemos, dice, ¿cuánto es su masa? Ah, profesor, vamos a hacerlo pequeñito, 50. Ahí lo tenemos, 50 gramos. Dice, se encuentra a 15. Si se encuentra a 15 es decir que tiene una temperatura. Ese se llama temperatura inicial. Ahí está. Dice, y es raspado con una lija, dice, durante cierto tiempo. Cuando tú raspas, es decir que lo calientas ese metal. ¿Y qué? Va a subir su temperatura. Si se observa que dicho clavo alcanzó una temperatura, se alcanzó, hablamos de temperatura final. Después del lijado, dice que tiene una temperatura de ¿cuánto? De 75 grados centígrados. Determina cuánto calor ganó. Entonces, al raspado, ¿cuánto calor ha ganado para elevar su temperatura a 75? Entonces te piden, ¿qué te van a pedir? Te piden el calor, te piden Q. Esto te piden. Entonces, ¿a qué es igual? Entonces, profesor, y te dan el calor específico del clavo. Profesor, entonces, el calor es igual, calor específico por la masa del clavo, por la variación de temperatura. Profesor, el calor específico, ¿cuánto es? 0,10. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Por cuánto? La masa. ¿Cuánto es la masa? 50. Por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. 75 menos 15. ¿Cuánto es? 60. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Ahí lo tenemos. ¿Qué más, profesor? O también, para que te des cuenta, la temperatura inicial es 75 menos 15. Profesor, 50 por 0,10 es 5. Por la variación, ¿cuánto sería la variación de temperatura? 60.
el calor va a ser igual a ¿cuánto, campeón? Va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a poner más acácito para que te des cuenta. Es 300. Entonces, ahí tenemos la respuesta de la pregunta 5, jóvenes. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto volver a enseñar, a explicar ciertos ejercicios que están relacionados con calor y temperatura. Espero haber colaborado con tu aprendizaje. Será hasta otra oportunidad.